Un cordial saludo para todos en esta mañana del miércoles. Me agrada saber que están ahí presentes, creciendo espiritualmente por medio de estas catequesis y de manera especial de este sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Para todos, cordial saludo en esta mañana para doña Flor García, Beatriz Betancourt, para Marisa Acevedo, para doña Gilma Berrío y Heriberto allá en Guarne, para Jennifer, Yasmín, doña Flor. Dios los guarde, los bendiga, y a todos los fieles de nuestra parroquia, cordial saludo en esta mañana. Y no podemos olvidar a todos nuestros enfermitos de la parroquia y a todos los enfermos del mundo entero también. A esta hora de la mañana le damos gracias a Dios por este día, por el don de la salud. Recordemos que ahora la salud es lo más importante. Eso es lo más importante en este tiempo, la salud. Y si tenemos salud, lo tenemos todo. Y si tenemos salud, lo demás viene por añadidura también. Así es que desde acá, desde la parroquia La Presentación de Nuestra Señora, extendemos un saludo a todos nuestros fieles, a todos nuestros enfermos, a las comunidades del hacer del cine, a los ministerios del cine, a los movimientos como Lazos de Amor Mariano, Emaús, a los grupos apostólicos, a todos los sectores de la parroquia, al Antojo, a Chipre. Que el Señor derrame su gracia y su bendición sobre toda nuestra comunidad. Y recuerden que durante todo este tiempo siempre oramos por ustedes, queridos fieles. Los llevamos en nuestro corazón, los recordamos, los extrañamos mucho también. Durante todos estos meses que llevamos de pandemia por coronavirus, los extrañamos mucho, nos hacen falta. Pero le damos gracias a Dios por este tiempo presente y le pedimos por este fin de la pandemia. No dejemos de orar por este fin de esta pandemia y ojalá por la cura también para el coronavirus. Que sigamos en oración y que seamos perseverantes. Recordemos que la perseverancia es lo que alcanza. Y me llama la atención ayer el día de San Juan María Vianney, que estuvo 41 años de párroco allí, el santo cura de Ars, en Ars. Convirtió a este pueblo con la perseverancia en la oración, con la perseverancia en la predicación. Mire, la importancia de ser perseverantes, y todos nosotros estamos llamados a perseverar. Yo los invito a todos para que no bajemos la guardia en la oración. Orar siempre a tiempo y a destiempo. Y en la oración pues entregarle nuestra vida al Señor, entregarle nuestra familia, entregarle este país, el mundo entero, y entregarle esta pandemia. No dejemos de orar hasta tal punto que el Señor se admire de nuestra fe, como en el Evangelio: mujer, qué grande es tu fe. Y qué bueno que el Señor pueda decir de cada uno de nosotros también: qué grande es tu fe, porque somos personas creyentes de fe, porque pedimos con fe y porque somos perseverantes. Pidámosle entonces al Señor por todos y por cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Agradezco tu misericordia, Señor, y me dispongo a hacer un examen serio de conciencia para entregarte mis pecados, seguro de que tú los arrojarás al fondo del mar, de donde nadie los podrá sacar. Amén. Continuamos con esta catequesis de la penitencia y la reconciliación. Les recuerdo que hablábamos del pecado venial o pecados capitales.
Y que decíamos que el pecado venial no rompe directamente la comunicación con Dios, pero la debilita. Y hablábamos de esos pecados capitales: la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la lujuria, la pereza y la soberbia. Y le pedíamos al Señor esa gracia para reconocer las veces que fallamos o que cometemos estas faltas, estos pecados capitales, y que con esto estamos debilitando entonces nuestra relación con Dios. Hoy vamos a mirar qué son pecados mortales. Mire, ya sabemos que son pecados veniales, ya sabemos que es pecado venial y ya sabemos que es pecado capital. Y les recuerdo, el pecado venial o los pecados capitales no rompen directamente nuestra relación con Dios, pero sí la debilitan, recuerden eso. Y que por eso hay necesidad de confesar nuestros pecados veniales o pecados capitales. Y hoy entonces, ¿qué son pecados mortales? Es muy interesante que nosotros sepamos la diferencia entre el pecado venial y el pecado mortal. Al estar en esta catequesis de la penitencia, de la reconciliación en este año, y al estar creciendo nosotros espiritualmente, al estar conociendo más este sacramento de curación, de sanación, es bueno que sepamos la diferencia entre el pecado venial y entre el pecado mortal. ¿Qué son pecados mortales? Lo primero, son aquellos que rompen nuestra relación con Dios por haberse cometido con plena conciencia. Mire lo que es el pecado mortal. El pecado mortal de una rompe nuestra relación con Dios por haberse cometido con plena conciencia. Recordemos que para que haya pecado mortal se necesita plena advertencia y pleno conocimiento. Y cuando uno comete un pecado mortal, muchas veces tiene eso: plena advertencia y pleno conocimiento. Y eso es lo que hace el pecado mortal: rompe nuestra relación con Dios por haberse cometido con plena conciencia. Por eso nosotros tenemos conciencia de cuando cometemos un pecado venial y de cuando cometemos un pecado mortal. Y nosotros sabemos eso. Es más, la conciencia nos recrimina, la conciencia nos juzga, porque lo hemos escuchado que la conciencia es el sagrario de la persona humana. Y cuando cometemos un pecado mortal, de una la conciencia nos está recriminando, reprochando y nos está haciendo caer en cuenta que tenemos que restituir, que tenemos que confesarnos inmediatamente de ese pecado mortal. Recuerden, el que está en pecado mortal no está en comunicación con Dios, no está en relación con Dios. Por mucho que le pida, por mucho que le ore, por muchas celebraciones de la Eucaristía que tenga o en las cuales comulgue así, no está en comunión con Dios. Eso es el pecado mortal. Nos separa del amor de Dios, nos aleja inmediatamente de la amistad con Dios. Mire la gravedad de este pecado. El pecado venial debilita nuestra relación con Dios, mas no rompe de una nuestra relación con Él. Pero el pecado mortal de una rompe la relación con Dios. Por eso, mis queridos hermanos, qué bueno revisar nuestra vida, nuestra conciencia. Yo en estos momentos estoy en pecado venial o estoy en pecado mortal. ¿Qué clase de pecado tengo en este momento? A veces nosotros tenemos pecados ahí acumulados, o a veces nosotros tenemos pecados guardados. Y en este momento que me están escuchando, qué bueno que revisemos nuestra vida, que hagamos examen de conciencia. ¿Tengo un pecado mortal en este momento? ¿Estoy buscando a Dios en pecado mortal? ¿Le estoy pidiendo a Dios en pecado mortal? ¿Estoy orando en pecado mortal?
Y entonces recordemos que el pecado mortal rompe nuestra relación con Dios inmediatamente, de tal manera que si yo estoy orando y pidiendo en pecado mortal, ahí sí podemos decir que a lo mejor Dios ni escuche, porque si no estoy en relación con Él, entonces ¿a quién le estoy pidiendo? ¿A quién le estoy orando? ¿A qué Dios me estoy acercando? Si nosotros nos cuesta estar en relación con Él, por eso el problema no es que cometamos el pecado mortal, el problema es que nosotros no reconozcamos ese pecado. El problema es que nosotros sigamos como si nada estuviera pasando, y el problema es que nosotros sigamos dando golpes de pecho y le sigamos pidiendo al Señor cuando sabemos que no estamos en relación con Él por ese pecado mortal que he cometido. Yo los invito para que todos juntos, empezando por mí, revisemos nuestra conciencia. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son esos pecados graves que hemos cometido también, y que nos cuesta muchas veces reconocerlo, y sobre todo acercarme al confesionario o a la sala penitenciaria y pedir perdón a Dios por medio del ministro, por medio del sacerdote. El pecado mortal destruye la caridad en el hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza. Mire todo lo que hace el pecado mortal. Qué bueno que tengamos, porque es que el pecado mortal tendríamos que pedirle ayuda para no hacerlo, para no cometerlo. Si lo cometí, de una levantarme, confesarme. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre de la ley de Dios. Mire, destruye la caridad en el corazón del hombre. Rompe nuestra relación. Destruye también la caridad en cada uno de nosotros. Eso hace el pecado mortal. Y sobre todo por una infracción grave contra la ley de Dios. Mire, aparta al hombre grave de la ley de Dios. El pecado mortal nos aparta inmediatamente de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último. El fin último de nosotros, Dios. Fin último. Y si alguien tiene otro fin último, pues está mal. El fin último del hombre, del cristiano, de la persona creyente, de la persona que tiene fe, es Dios, no es otro. Como con el pecado mortal nosotros destruimos eso. Destruimos. Nosotros tratemos siempre de Dios, de estar en gracia de Dios. Por eso no apartarnos de Dios, no apartarnos de este fin último con el pecado grave. Muchas veces un bien inferior. Y qué bueno que esto de los pecados mortales lo leamos en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1855, 1856. Ahí nos habla el catecismo de la Iglesia Católica sobre los pecados mortales. Les repito, en los numerales 1855, 1856. Otro punto muy importante: el pecado mortal. Nosotros, el tal que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Mire, ataca, como les decía, el pecado mortal, el principio vital que es la caridad. Eso es lo que hace el pecado mortal. Pero entonces necesita la persona una iniciativa de la misericordia de Dios.
necesitamos una iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón. No podemos seguir nosotros en pecado mortal, y sobre todo, cuidado que cuando estamos en pecado mortal no podemos recibir la comunión, no podemos recibir el cuerpo del Señor. El apóstol Pablo es muy claro: el que recibe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor se traga su propia condenación. Cada uno de nosotros pensemos en estos momentos: ¿no será que nos estamos tragando la condenación? ¿No será que nosotros mismos nos estamos condenando? El Señor quiere la salvación para todos, porque la salvación es universal. Pero cuando cometemos el pecado mortal y cuando no del corazón, conversión, vamos a confesar esos pecados graves, mortales, estamos tragándonos la propia condenación. En pocas palabras, estamos cometiendo un pecado más grave, un sacrilegio, una pornografía. Cada uno de nosotros miremos en este momento cómo estoy delante de Dios. Hablábamos de los pecados veniales, capitales, y ahora estamos hablando del pecado mortal. Y revisemos entonces yo cómo estoy. ¿Cómo estamos en este tiempo nosotros? En pecado mortal. Cuidado. Y así nosotros, por mucho que le pidamos a Dios, entonces mire, si no estoy en relación con Él, en comunicación con Él, pues de pronto tantas personas, porque las pedimos de dientes para afuera, pero nuestro corazón está impuro, manchado. Recordemos el pasaje del Evangelio de ayer: los escribas y los fariseos, que están pendientes de lo que hacen los discípulos de Jesús. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? ¿Y qué les dice el Señor? No es lo que entra de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale del corazón lo que nos hace impuro. Y a veces nosotros por fuera muy limpios, lavamos bien los platos, las jarras, las ollas transparentes, pero llenos de rapiña, de maldad, llenos de pecado. Eso eran los escribas y los fariseos, sepulcros blanqueados. Mire, un sepulcro blanqueado, por fuera muy bonito. Si vamos a un cementerio vemos un sepulcro, una bóveda blanqueada, por fuera blanquita, bien bonita, esas lápidas hermosas, con epitafios lindos, con flores, ni hablar. Pero ¿qué hay dentro? Podredumbre, podredumbre. No hay otra cosa en un sepulcro blanqueado. Qué bueno que nosotros tratemos de mirar esto y revisar nuestra vida y evitar lo de los escribas y los fariseos. Primero, estar pendientes de lo que hacen los demás para juzgar, criticar, señalar y condenar. Pero sobre todo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Que eso era lo que le daba dificultad o le costaba a los escribas y los fariseos, revisarse en ellos. Estar pendientes de los demás es muy fácil, de lo que hacen también. Pero cuando se trata de una revisión interior de nuestro propio corazón, nos cuesta. Por eso, cuidado, hermanos, que estemos en gracia de Dios, o al menos que no estemos en pecado mortal. Que si cometemos faltas sean leves, sean pecados capitales, pero no pecados mortales. Y si cometemos un pecado mortal, no se nos olvide inmediatamente: no espero para acercarme a la confesión, a la reconciliación, al perdón de los pecados. A los fieles católicos no les está permitido, ojo, recibir la comunión si tienen pecados mortales sin confesar. Escuchen esto, que es muy importante. A los fieles católicos no les está permitido recibir la comunión
si tienen pecados mortales sin confesar. Lo que les decía ahora, preferible no comulgar que comulgar en pecado mortal. Preferible. Y ahora que estamos en la Eucaristía virtualmente y en esa comunión espiritual, mire, el que está en pecado mortal no debería ni siquiera hacer esa comunión espiritual también. Ahora que no puede recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Si estoy en pecado mortal, ¿cómo va a venir el Señor a mi corazón? No va a llegar con seguridad. Y por eso a los fieles católicos no les está permitido recibir la comunión si tienen pecados mortales sin confesar. Entre los pecados mortales tenemos algunos. Les voy a decir de algunos pecados mortales para que después no se vayan confundidos. Ay, no, pero ¿qué es pecado mortal? ¿Será que lo hice o no lo hice? Cada uno sabe. Y entonces, mire, hay pecados mortales. Tenemos asesinato. El asesinato es un pecado mortal. Y cuidado que a veces de pronto decimos, no, yo no he matado. Pero a veces con el pensamiento nosotros matamos. O con el pensamiento le deseamos lo peor a los demás. Y ahora que estamos entonces aprobando el aborto, cuidado, el pecado mortal, asesinato. Y ahora que estamos todos que el aborto, y hasta muchos católicos casi que están aprobando el aborto. Mire, cuidado con el asesinato. Matamos con el pensamiento, matamos con la lengua, matamos cuando alguien dice voy a abortar y nosotros no la orientamos, la aconsejamos para que no lo haga, sino que cooperamos y somos cómplices. Y al ser cómplices, soy un asesino también. Pecado mortal. Otro ejemplo, robo. Cuando robamos, el robo es un pecado mortal. Cuidado, que a veces robamos y pensamos que no es pecado mortal. El que ha robado y no ha restituido está en pecado mortal, es decir, no está en relación con Dios. Y robamos de muchas maneras. Mire, el que roba tiempo en el trabajo, eso es pecado mortal. Tenemos un horario que cumplir en el trabajo. Y cuando robamos tiempo en el trabajo, mire, eso es pecar también y es mortal. Cuando yo cojo algo que no es mío, que no me corresponde, que no me pertenece y me lo llevo, es pecado. Mire, pecado mortal. Cuidado que a veces de pronto nosotros robamos y a veces decimos no, pero es que es algo pequeño. Estás robando. Es que lo que no es tuyo, no es tuyo. Es que lo que no me pertenece, no me pertenece. Es que lo que es de otra persona, es de otra persona y punto. Y a veces nosotros mismos nos justificamos, es que es algo insignificante. Es robar y punto. Y ojalá nos quede muy claro eso. Robar. Y robamos de muchas maneras. Por eso cuando me apropio de algo, cuando pido prestado algo, dinero o un objeto, lo que sea, y no lo devolvemos o no pagamos, cuando robamos tiempo, como les decía, en el trabajo y en muchas cosas, estamos cometiendo pecado mortal. Por lo tanto, no estamos en relación con Dios. Adulterio. Padre, es que el adulterio es pecado. Pues, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? ¿Cómo se le ocurre preguntar que si el adulterio es pecado? Claro. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Mire, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y cuidado que a veces el adulterio se convierte también no desear la mujer del prójimo, no quitarle la mujer a otro o el hombre a otra mujer. Está muy de moda el adulterio, cuidado. El que está cometiendo adulterio, pecado mortal, no está en relación con Dios, no está en comunicación con Dios. Así venga a misa, así comulgue, así rece muchos rosarios. Cuidado que es que hay gente que ha dicho, no, es que el adulterio no es pecado. No, es pecado y mortal.
para que sepan. Por eso le estoy dando algunos ejemplos del pecado mortal, para que nosotros lo tengamos presente en cuenta. Revisemos a ver nosotros cómo estamos. Empezando por mí, para revisarnos, a ver cómo estamos. ¿Estoy en relación con Dios? ¿Estoy en comunicación con Dios? ¿O será que no? Qué bueno que nosotros nos sentemos y revisemos esto. Mire, ojo con el adulterio. Trabajémosle mucho, pidamos por los esposos, por el matrimonio. La mayoría de los matrimonios se están acabando, destruyendo. No es por falta de dinero. ¿Quién dijo eso? No, es porque el adulterio llegó a la familia, a la casa. Es tercero, al matrimonio, a la cama. Por eso se está acabando la familia, por eso se está destruyendo y se está acabando el matrimonio, porque no cumplen la fidelidad que se juraron y se prometieron ante el altar. Prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. Y la mayoría una fidelidad de dientes para afuera, y que no la viven y que no la cumplen. Mire, oremos mucho por el matrimonio, oremos mucho por los esposos, y oremos mucho por los esposos. Y cuando hablo de esposos, hablo del hombre y la mujer que cometen adulterio, adúlteros, que lo hacen a espaldas, a escondidas, que están en pecado mortal y que no, nadie me ve. Nadie, Dios te ve, Dios te está viendo el pecado que estás cometiendo. Y por eso le recuerdo que el adulterio es pecado mortal. Y así no le ores a Dios ni le pidas a Dios, porque no estás en relación con Él. No estás en comunicación con Él, porque estás cometiendo pecado mortal. Estás en pecado mortal. Por eso debemos orar diariamente por la familia. Debemos orar por los esposos. Debemos pedir por el matrimonio, y que aleje del esposo, de la esposa, ese vicio. Es un vicio. El adulterio es un vicio, pero es un pecado tan mortal y tan grave que destruye la familia, que destruye el matrimonio, que acaba con el hogar, que acaba y termina con los hijos también. Por eso el esposo, la esposa que me está escuchando, si ha cometido adulterio, arrepiéntete, pide perdón, la reconciliación, y haz el propósito de no volver a cometer este pecado mortal. Respétala, ama a tu esposo. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. Otro pecado mortal, claro, mortal. Y hoy en día se escucha mucho de la violación. Y en este tiempo sí que se ha incrementado, y más que todo en los miembros de la familia. Testigo, pecado mortal, el que viola a alguien, a un niño, a una niña o a un adulto, al que sea, es un pecado mortal. Suicidio, pecado mortal también. Y cuidado que a veces nosotros pensamos: qué pereza vivir, me quiero morir, o hasta tentamos contra la vida, o lo hemos contemplado esa posibilidad. Ojo, lejos de nuestro pensamiento mortal así. No, hay que trabajarle a estos pecados mortales, estar en relación con Dios. Por eso, al escuchar, vuelvo y le repito algunos ejemplos de pecado mortal. Como les decía, tenemos el asesinato, el robo, la violación, el suicidio y el aborto, entre otros. Que el Señor llegue a nuestra vida sanando el corazón. Que el Señor llegue a la familia, a los esposos, sanando de toda clase de adulterio, de infidelidad. Que el Señor nos conceda esa paz y esa tranquilidad que perdemos con el pecado mortal. Y vuelvo y le recuerdo, ¿qué es el pecado mortal? Son aquellos que rompen nuestra relación con Dios. Totalmente, de una rompe nuestra relación con Dios. Segundo, si estás en pecado mortal, no comulgues, ni espiritualmente, ni recibir el cuerpo y la sangre del Señor.
Tercero, no se trague su propia, dice Pablo. El que recibe indignamente el cuerpo se traga su propia condenación. Revisemos nuestra conciencia y miremos qué clases de pecados tengo en este momento, veniales o pecados mortales. Y por lo tanto, si hay alguien que tiene pecado mortal, por favor, busque un sacerdote. Tiempo donde no podemos confesar: Padre, es que atiéndame, estoy grave. Está de extrema unción, de unción de los cielos. El que tiene pecado mortal está agonizando. Así de sencillo, no más. ¿Quién dice que hay que esperar a que esté enfermo físicamente para ungir, para decir que estás agonizando? El que está en pecado mortal, como los que les digo, asesinato, robo, adulterio, violación, suicidio, aborto, está grave, está muerto, está agonizando, necesita extrema unción. Es bueno esta catequesis, por eso ya hablamos del pecado venial y el pecado mortal. De nosotros toda clase de faltas, tanto los veniales que debilitan, y el mortal que rompe definitivamente esa relación con Dios. En definitiva, el Señor nos ayude de pie y que nos ayude para no caer tan fácilmente en estos pecados. Y que si tengo un pecado mortal, como les decía, inmediatamente busquemos reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y quien creyera, con la familia o con las demás personas que quedan salpicados por estos pecados que cometemos. Démosle gracias entonces al Señor en esta mañana y que nos ayude para tener conciencia de pecado. Terminemos con la oración del enfermo, donde oramos por todas las familias que están enfermas, tristes, afligidas, donde oramos por todos los enfermos de nuestra comunidad parroquial, donde oramos por todos los enfermos de coronavirus. Se los entregamos al Señor, a todos los enfermos, y entreguémosle hoy al Señor a todos aquellos que están enfermos por el pecado mortal, que con seguridad en el mundo entero son muchos. No son pocos los que viven en pecado mortal, son muchos los que viven en pecado mortal. Son muchos los que están agonizando de extrema unción en estos momentos por los pecados mortales que han cometido. Oremos por ellos también. Señor, tú conoces mi existencia, sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro triste, mi cuerpo doliente, y la tristeza ha pasado por mi alma. Que tu yugo es suave y tu carga ligera. Hazme comprender tus sufrimientos, tu amor hacia los de que estoy cumpliendo en mi vida lo que falta a tus dolores de la cruz. Ayúdame a sufrir con alegría sin quejarme. Ayúdame a sufrir con amor. Te pido por todos los que sufren, los pobres, los abandonados, los enfermos, los que no tienen siquiera un poco de cariño. Señor, sé que todo, también el dolor, lo dispones para bien de los que amamos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A todos.